Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me logran escuchar? Si me confirman, por favor, el audio, que se escuche correctamente. Hola, ¿sí se escucha? Perfecto, Shirley, gracias. Sí, la ¿Qué escuchamos, tal? Miss. Gracias, Ana. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente al desarrollo de nuestra última sesión ya de este taller educativo de estrategias de intervención psicoeducativa para niños con discapacidad intelectual. Perfecto, gracias, Medali. Vicky, ¿qué tal? Shirley, buenas noches con todos. Bien, a ver. Son las 7:58. Vamos a dar unos cuantos minutitos para que también se puedan incorporar los demás participantes. Imagino que algunos que otros estarán camino a casa por el tema del trabajo, ¿no? Horario laboral. Entonces, vamos a dar unos minutitos más y también esperando que se conecte ya nuestra Miss Sharol para poder iniciar con el desarrollo de esta sesión. Unos minutitos y ya iniciamos con el desarrollo.
Muy bien, ya somos aproximadamente 14 participantes, entonces yo creo que vamos a dar inicio ya a la pequeña introducción, como de costumbre, a nuestra última sesión el día de hoy. Bien, nuevamente darles una cordial bienvenida. Me presento nuevamente para aquellas personas que todavía no han podido ponerse en contacto conmigo. Mi nombre es Naomi Cabello, soy coordinadora de SPED y también de este gran taller educativo. Bien. Ujú. Como consorcio educativo ya les había comentado que no solo brindamos talleres gratuitos como este, sino también contamos con un aproximado de entre 10 a 12 diplomados que están ya próximos a iniciar en este mes de junio. Justamente aquí les voy a compartir la ceremonia de grabación que se realizó dentro de nuestras instalaciones. Ya también lo había comentado, nosotros estamos ubicados en el departamento de Lima, distrito de Los Olivos, frente al Instituto Senati. Ellos han sido nuestros últimos graduados, cada uno de ellos en su respectivo diplomado. Entonces voy a compartir el pequeño video para poder demostrarles. Excelente, muy bien. Ellos han sido nuestros últimos graduados, como lo vuelvo a comentar, cada uno de ellos en su respectivo diplomado. Dentro de nuestra ceremonia de graduación también realizamos algunos sorteos, vienen las palabras de nuestros ponentes y justamente dentro de estos sorteos ustedes también pueden ganarse una beca adicional para que puedan seguir estudiando con SPED, ya sea en cualquier diplomado el que ustedes quieran continuar y seguir capacitándose. Continuamos. Bien, ¿cuáles son los beneficios que ustedes como estudiantes ya matriculados, en este caso en el diplomado de acompañamiento pedagógico o en otro diplomado que ustedes deseen dentro de SPED? Es que justamente cada diplomado cuenta con su grupo de WhatsApp respectivo. Es decir, el diplomado de acompañamiento pedagógico va a tener su propio grupo de WhatsApp, un coordinador que va a estar a cargo justamente para poder resolver todas las dudas que ustedes tengan durante el periodo de estudio y también va a estar dentro de nuestra Mishar para que también si tienen alguna duda o consulta adicional con el tema de la clase, algo no quedó claro, puedan realizar también la consulta por ese mismo medio. Por el grupo de WhatsApp también se comparte el link del Zoom, que vamos a estar compartiéndolo semana a semana para que se puedan conectar, y los materiales por parte de nuestra Miss Sharol y también por el coordinador del grupo en este caso, del diplomado. Como ya lo vuelvo a comentar, la asesoría personalizada por parte del coordinador o coordinadora del diplomado. Lo mejor de todo es que también contarán con un aula virtual operativa las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que las clases que son en vivo, así como nos estamos conectando ahora mismo, también van a quedar grabadas en su aula virtual para que ustedes puedan ingresar nuevamente y revisarlos en el horario que ustedes dispongan y las veces que ustedes lo requieran. Si por A o B no pudieron asistir a una de estas clases en vivo con nuestra Miss Sharol, lo pueden revisar al día siguiente en su aula virtual. Y lo mejor de todo es que también brindamos una certificación universitaria. Cuando finalice el periodo de estudio, ustedes pueden solicitar su certificado. Nosotros tenemos convenio con dos universidades. Una de ellas es la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta y la otra es la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ambas universidades reconocidas y licenciadas por SUNEDU. Te van a otorgar en este caso ambas universidades 1.200 horas pedagógicas. Aquí justamente estoy proyectando los dos modelos de certificación. ¿Cuál es la diferencia, Naomi? Porque uno dice diplomado y el otro dice especialización. Bueno, nosotros como SPED contamos con alumnos que actualmente ya cuentan con su título profesional, ya son docentes, son psicólogos, cualquier título profesional que tengan, se le otorga el diplomado
a nombre de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, pero en este caso también contamos con alumnos que todavía se encuentran en sus últimos ciclos, actualmente estudiantes de la carrera de educación, la carrera de psicología, entre otros. A ellos se les otorga el certificado de especialización. Y de igual manera se les brinda las 1.200 horas pedagógicas, ¿ok? Esa es la única diferencia, pero para el tema de la inscripción no solicitamos algún requisito previo. Muy bien, la modalidad y la metodología ya lo conocen, nos conectamos así como ahora mismo mediante la plataforma Zoom. Las clases quedan grabadas también en su aula virtual para que puedan volver a revisarlo. Y en este caso, acompañamiento pedagógico en inclusión maestro sombra, que es precisamente de lo que se está tratando en este taller. Estamos iniciando este 6 de junio las clases. Y nos conectaremos cada jueves de 7 a 9 de la noche. Son 2 horas de clase. No es solamente 1 hora, sino 2 horas mediante la plataforma Zoom. Como lo vuelvo a comentar, por el grupo de WhatsApp se va a estar compartiendo todos los enlaces para que se puedan conectar cada jueves. Ya la conocen también, nuestra Miss Sharol es quien va a estar acompañándonos a lo largo del diplomado de acompañamiento pedagógico, no solo en estas 3 clases, sino que ella también va a estar dictando, va a estar a cargo de este gran grupo y como les comenté, también va a estar dentro del grupo de WhatsApp por si tienen alguna duda o consulta para que ella pueda estar ayudándoles. Y aquí comparto un poquito de los temas que se van a estar abordando dentro del periodo de estudio, por ejemplo, necesidades educativas especiales en inclusión, adaptaciones y evaluación diferenciada, acompañamiento y monitoreo en lenguaje. Son 8 módulos en total, 32 sesiones totalmente en vivo. Muy bien, la inversión ya lo voy a tocar finalizando este taller, por ello los invito a que se mantengan conectados todavía. Así que sin más preámbulos, para poder iniciar ya con la clase, le doy el pase a nuestra Miss Sharon. ¿Qué tal, Miss? Buenas noches. Un gusto nuevamente saludarla. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto reunirnos. ¿Qué tal? Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. A ver, entonces estamos ahora. Estoy queriendo, a ver, un segundito. Esto se está actualizando acá. A ver, quiero colocar el fondito de la institución. Ya está. Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Qué gusto reunirnos. Bien, hoy es nuestra última sesión. Vamos a hablar de un tema bien interesante en la parte psicoeducativa, que es el lenguaje. Y bueno, vamos a conversar de lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo feliz de estar con ustedes en estas sesiones. ¿Cómo están? Vamos a ver. Justamente por aquí. Realmente quiero compartir con ustedes nuestra diapositiva de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a continuar justamente con el tema de lo que es la parte psicoeducativa y que tiene que ver con el lenguaje y con el aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a ir justamente con esta sesión del día de hoy. Y hablando de discapacidad intelectual, ustedes van a darse cuenta que en discapacidad intelectual tenemos muchísimas, muchísimas dificultades a nivel de lenguaje. ¿No? A nivel de lenguaje tenemos muchísimas dificultades y bueno, hoy vamos a resolver también algunas ideas y también algunas dudas en temas de lo que es la intervención en lenguaje. Hoy en nuestra clase 3. Y bueno, qué gusto reunirnos. Imagino que también han estado ustedes acompañándonos en estas últimas sesiones que han sido bastante interesantes, donde hemos recordado el tema de lo que es la discapacidad intelectual, donde hemos visto
el tema relacionado a lo que es también las estrategias en uso de agendas visuales, de atención, de concentración. Así que por ese lado vamos a continuar. Esto se dejó de compartir. A ver. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, hoy en nuestra clase 3 hablaremos de estrategias de intervención en lenguaje. Por favor, ojito, ojito. Dije estrategias de intervención en lenguaje. Porque luego ese es el error. El error es que confunden lenguaje con habla, ¿no? Entonces, por favor, estamos hablando del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es una capacidad exclusivamente humana que tiene funciones, ¿no? Funciones comunicativas. Recordando un poquito qué cosa es el lenguaje. Porque luego, después hay comentarios, ¿no? Ay, ¿por qué la Miss no hizo tal cosa? No habló del tema. Porque están hablando de cuestiones del habla, no del lenguaje. Estamos hablando de lenguaje como tal. Y dentro del lenguaje, pues, también, ¿no? Vemos la parte expresiva y la parte comprensiva. El niño desde que nace es un ser social. Y de allí la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. ¿Qué produce el lenguaje? El lenguaje produce cambios en las estructuras y los mecanismos. El lenguaje juega un rol fundamental, importantísimo, al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas, tales como memoria, formación de conceptos, categorías, también la comprensión de las intenciones de los otros. Todo eso es lenguaje. Todo eso es lenguaje también. Entonces, eso para mí es muy, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Que este lenguaje, conforme va avanzando, conforme el niño va creciendo, se producen cambios. Y estos cambios tienen que ver con todo lo que el niño va a comprender y va a poder expresarse. Entendamos que el lenguaje es la capacidad exclusivamente humana tenemos para esta área del desarrollo, ¿no? Estabilidad humana que cumple importantes funciones cognitivo, social y de comunicación. Entonces, aquí para hablar de estrategias de intervención en lenguaje, hay que diferenciar estos tres conceptos. Hay que diferenciar comunicación de lenguaje de habla. Estos tres puntos hay que diferenciarlos totalmente. Así que en este caso, para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Qué es comunicación? La comunicación va a ser la capacidad de expresar deseos, experiencias y vivencias. Es esta capacidad de interactuar, es esta capacidad de intercambiar. Y el habla es la facultad de producir los sonidos de una comunidad. Da forma al idioma. El habla es lo que estoy haciendo yo en este momento. Estoy hablando. Estoy pronunciando una serie de sonidos y estoy, bueno, diciendo palabras, ¿no? Estoy hablando. Pero esta facultad de producir los sonidos de una comunidad da forma al idioma, ¿no? Ahora, en relación a la comunicación, al lenguaje y al habla, es muy importante que ustedes lo puedan diferenciar. Para mí es muy importante. Es muy importante porque este es tema de confusión de muchos profesionales. Muchos profesionales y muchos también docentes, psicólogos, padres de familia, aquí es donde tienen la confusión más grande. Por eso les digo, hoy estamos hablando de lenguaje, no estamos hablando de habla. ¿Qué tiene relación? ¿Que están relacionados? La comunicación, el lenguaje y el habla, sí, pero son tres cosas distintas también. Y para diferenciar estos tres puntos, yo tengo un ejemplo bien
bien conocido y bien usado por mí con frecuencia, y es pensar en el bebé recién nacido. El bebé recién nacido no habla todavía. Estamos hablando de un bebé recién nacido, no habla. Pero el bebé recién nacido sí se comunica. Ahora, en relación al lenguaje, el lenguaje del bebé pues está en desarrollo, ¿no? El bebé, conforme va creciendo, va a ir desarrollando su lenguaje comprensivo y posteriormente su lenguaje expresivo junto con el habla, ¿no? Así que el bebé recién nacido no habla, su lenguaje está en desarrollo, pero se comunica. ¿Cómo se comunica? Llora y sabemos si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si tiene sed, si le duele algo, si le pica algo. Con el llanto sabemos qué necesita. Entonces vamos a entender que son tres cosas distintas que están íntimamente relacionadas, pero son distintas. Y a veces hay un error cuando dicen, no, es que no se comunica, por decir no habla, porque de que se comunica, ya sea llorando, ya sea de manera inadecuada, pero de que se comunica, se comunica. Entonces, por favor, ¿me podrían comentar? ¿Me podrían comentar cuál, si hay alguna duda? O si está claro la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla. ¿Me pueden comentar en el chat de Zoom, por favor? Antes de continuar, coméntenme, por favor, allí en el chat de Zoom. Está todo clarito. ¿Todo clarito? Está todo clarito, si se entendió la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla. Cuéntenme, por favor. En el chat de Zoom, escríbame si me hizo todo claro para yo poder avanzar. Porque es muy importante, en base a esto, hablar de cómo se va a intervenir, ¿no? Cómo se va a trabajar. Muchas gracias, perfecto, excelente. Entonces, como ya está claro la base, yo les voy a compartir un videito a modo de introducción en relación a lo que es netamente intervención en lenguaje. Ya lo vamos a ver dos partecitas y ya vamos a seguir conversando. Si está todo clarito, excelente. Son microvideos chiquititos de 2 minutitos, pero al final son bastante interesantes. Chiquititos, pero interesantes. Vamos a ver. Vamos a ver, en el caso del retraso del lenguaje en los niños, ¿ya? Lo vamos a ver, seguimos conversando. Desarrollo del lenguaje de los niños. Los niños aprenden a hablar de forma evolutiva y por etapas, que corresponden con su edad y su grado de desarrollo. Detectar a tiempo un retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños, en la adquisición de vocabulario o en la pronunciación de los fonemas, es fundamental para iniciar a tiempo un tratamiento o un entrenamiento que le permita al niño adquirir el ritmo de desarrollo normal. Retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje corresponde a un trastorno primario, debido a que se produce en el periodo de adquisición del lenguaje oral y no se deriva ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit auditivo, trastornos motores, factores afectivos y factores socioambientales. ¿De qué se trata? El retraso en el desarrollo del lenguaje del niño consiste en el desarrollo tardío de lo que es esperable según su edad, su crecimiento y su nivel de desarrollo.
El retraso del lenguaje se puede observar tanto a nivel de expresión como de comprensión. Están afectadas ambas partes, aunque la expresión está más afectada que la comprensión. ¿Qué nos puede indicar que un niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje? Un indicativo es que hay que fijarse en la aparición de las primeras palabras. En los niños, las primeras palabras suelen aparecer entre los 12 y los 18 meses, pero en el niño con un retraso en el lenguaje aparecerán a los 2 años, lo que provoca que todas las etapas del lenguaje aparezcan también de manera retrasada. La etiología del retraso del lenguaje hoy en día aún es imprecisa y algunos factores influyentes pudiesen ser la pobre estimulación ambiental, ya sea por parte de la familia o el entorno social, u otro factor pudiese ser el retraso en la maduración cerebral. Características del retraso del lenguaje. Son niños que presentan un vocabulario reducido para lo que es esperable y su habla es infantilizada. Utilizan gestos para darse a entender y también utilizan frases muy simples. No tienen las capacidades para expresarse libremente, entonces lo que hacen es esperar a que les pregunten. Presentan desorden en la secuencia normal de las oraciones y dificultades en el uso de los pronombres, artículos y plurales. Recomendaciones para padres. Fomentar el lenguaje a través de la narración o lectura de cuentos. Narrar las actividades diarias que uno realiza junto al niño. Ejemplo, tomaremos desayuno, iremos de paseo. Cantar y bailar diversas canciones. Inventar y contarles historias. Cuando diga mal una palabra, no retarlo, solo debemos repetirla bien. Seguir su curiosidad, hablarle sobre lo que le produjo curiosidad y hacerle preguntas. El retraso del lenguaje puede desembocar en un trastorno específico si no actuamos adecuadamente a tiempo. Una intervención temprana será, por tanto, la mejor garantía de éxito. Muy bien, muy bien. En este caso va a ser importante diferenciar el retraso del lenguaje de un trastorno del neurodesarrollo. En casos de niños con discapacidad intelectual leve, muchas veces el indicador más resaltante es el retraso del lenguaje, ¿no? Y este retraso del lenguaje empieza a pasar desapercibido, empieza a pasar como que, bueno, es pequeño, es bebé, no, por eso no habla, ¿no? Y muchas veces no es un retraso del lenguaje, sino estamos hablando de discapacidad intelectual. Y por eso es bien importante diferenciar que un retraso del lenguaje, cuando tiene intervención, más o menos pasan 6 meses y ya el niño comienza a nivelar su desarrollo dentro de la norma. Pero cuando es un trastorno del neurodesarrollo que retrasa el lenguaje, que puede ser pues TEA, discapacidad intelectual, o puede ser un trastorno del neurodesarrollo que altere el lenguaje, podría ser, como les digo, los trastornos de la comunicación, el trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista. Hay un avance porque hay terapia y estimulación, el niño avanza, pero las dificultades son persistentes. O sea, no es que el niño avanza y ya pues está hablando como un niño de su edad, ¿no? Esa es la diferencia entre un retraso y discapacidad intelectual. Ahora, cuando es discapacidad intelectual leve, muchas veces pasa en la primera infancia, todos piensan que es un retraso de lenguaje.
¿Por qué? Porque no están viendo las demás áreas que también se ven afectadas, sino que cuando es leve, pues esto es muy sutil, ¿no? Y bueno, ya en la primera clase hablamos de estos indicadores sobre discapacidad intelectual. Ahora, bueno, vamos a tener dos procesos para trabajar el lenguaje. Vamos a trabajar la comprensión y vamos a trabajar la producción. La comprensión, por ejemplo, es seguimiento de instrucciones, respuestas adecuadas a preguntas, señalar un objeto entre varios, señalar el dibujo, precisar la frase que mejor describe. Eso es comprender, ¿no? El señalado, el identificar. Pero en la parte de expresión ya vendría a ser nombrar objetos, manejo de vocabulario adecuado, estructuras y longitud de la frase, secuencia del mensaje fluido. Y también para tener en cuenta en la intervención, hay que considerar las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje hay que trabajarlas. Entonces, diversos autores establecen que el lenguaje tiene 6 funciones. La función referencial o informativa, donde el individuo hace uso del lenguaje con el único fin de comunicar una determinada información sin emitir juicio de valor ni queriendo causar algún tipo de efecto en el receptor. Por ejemplo, hoy es un día de sol. Luego tenemos la función emotiva. El emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. Por ejemplo, me duele mucho su partida. Función apelativa. La comunicación se centra en el receptor con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, apaga el televisor, por favor. Luego tenemos la función fática, donde el comunicador se centra en el canal de transmisión y lo que se intenta es comprobar que continúe abierto para así poder establecer y continuar la comunicación. Por ejemplo, cuando uno dice, hablando por teléfono, ¿no? Hola, ¿estás ahí? ¿Todo bien? Entonces, como para saber de que sí, sí, aquí estoy, te escucho, ¿no? Esa es la función fática de contacto. Luego tenemos la función estética, que viene a ser la función poética, donde busca más la belleza de lo que se está diciendo. Y bueno, la función metalingüística, donde el idioma habla del idioma. La comunicación se va a centrar en el código, donde un idioma habla del mismo idioma, ¿no? Porque a través del idioma vamos dando conceptos, ¿no? En el diccionario está pues la palabra y su significado, y esto es a través del idioma. Ahora, en la comunicación va a implicar dos aspectos amplios, ¿no? La parte no verbal y la parte verbal. Y la comunicación se va a desarrollar de forma progresiva y como siempre dicen, ¿no? Cada niño con su propio ritmo. Pero, hay hitos del desarrollo que hay que considerar, ¿no? Cada niño con su propio ritmo, pero hay hitos del desarrollo que hay que considerar. Entonces, los niños van a tener distintos intereses y habilidades para comunicarse. Por eso tenemos que conocerlos. ¿Y cómo los vamos a conocer? Vamos a observarlos, vamos a esperarlos y vamos a escucharlos. Esa parte es bastante importante. El hecho de observarlos nos va a dar la información que necesitamos para interpretar y comprender sus sentimientos e intereses. También esperándolo vamos a tener la oportunidad de manifestar y de que ellos manifiesten sus necesidades, intereses y sentimientos. Y escuchándolo, siente que le damos el reconocimiento y que es especial. Con esta parte de escucharlos, aquí me tengo que detener un poquito. Ahorita les voy a contar por qué. Porque es un error muy común en la estimulación.
yo hablándoles, contándoles y justo estaba el micro apagado. Les contaba de que esta parte de escucharlos es bien interesante. Cuando ustedes estén estimulando que nombren una palabra, ya sea que le están mostrando un objeto en físico, en vivo, ¿no? Un material concreto, o ya sea que le están mostrando una imagen, ustedes digamos que están estimulando que nombre la palabra pan, ¿no? Y el niño está como que las mira, a veces no las mira, puede ser, o un niño que sí las está mirando, pero todavía no oraliza, no dice nada, ¿no? Y estamos, ¿no? Pan. Y como que lo invitamos a que diga pan. Pero el tema es que a veces no se esperan al menos, digo yo, 5 segundos para que el niño diga pan. Es como que ustedes le digan pan y ustedes inmediatamente pan. Quizás el niño sí lo iba a decir, pero ustedes no esperaron como para que lo diga. Y entonces es como pan, y ustedes en silencio esperan 5 segundos, y 5 segundos es bastante, ¿ah? Mírenlo con cronómetro. 5 segundos es un tiempito cortito, pero a veces no le damos ni esos 5 segundos, ni uno le damos, medio segundo, ya pam, 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 pam. No, le decimos pan, esperamos 5 segundos, no dice nada de repente, otra vez pan, 5 segundos, no dice nada de repente, pan, 5 segundos, de repente dice algo, de repente no dice, pero las próximas veces quizás ya lo va a hacer, pero hay que esperar, porque a veces estamos interrumpiendo de que diga la palabra que queremos que diga. Eso también va a ser bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a los más importantes. Para hacer sus estrategias de actividades de intervención, tienen que hacerlo dentro de los componentes del lenguaje. Y aquí tenemos la pragmática, el componente léxico-semántico y el componente morfosintáctico. Bueno, primero les comento que los componentes del lenguaje son varios. En los libros de lingüística ustedes van a encontrar varios componentes del lenguaje. Entonces, miren, yo les voy a hablar un poquito de qué cosa trabajamos en cada uno de los componentes, porque en intervención en lenguaje, en la parte del trabajo en terapia, en intervención, en estimulación, pues trabajamos con estos 4 componentes del lenguaje, porque están agrupados, la fonética con la fonología, la morfología con la sintaxis. Entonces tenemos el componente pragmático, que es mi componente favorito. Existe como tal la terapia de comunicación o terapia de lenguaje pragmático. Así que de igual manera, también lo vemos un poquito en lo que es el diplomado de maestra Sombra. Vemos un poco el trabajo de la terapia de comunicación de lenguaje pragmático, por si ustedes tienen un niño que están acompañando o que están reforzando, un niño con el que están trabajando y él está haciendo su terapia de lenguaje pragmático, ustedes también sepan cómo apoyarlo, sepan cómo reforzar su trabajo. Entonces, miren, la pragmática tiene que ver con el uso del lenguaje social y en contexto. El componente léxico-semántico tiene que ver con el trabajo del vocabulario, la palabra y su significado. El componente morfosintáctico tiene que ver con la estructuración de frases, oraciones, la conjugación de los verbos, el uso de preposiciones, conectores, que tenga coherencia, que tenga cohesión, ¿no? Que no vaya a decir mi querer pan, sino es yo quiero un pan, ¿no? Utilizando conectores, conjugando el verbo en el tiempo, que tenga concordancia, ¿no? Y luego tenemos el componente fonético fonológico, que quizás hasta la fecha sigue siendo el componente favorito de todas las personas que supuestamente están trabajando terapia del lenguaje. Digo supuestamente porque a veces solamente se ponen a trabajar que pronuncie un sonido o un fonema, y pues la pronunciación de un sonido o fonema pertenece a una partecita del componente fonético fonológico, pero el componente fonético fonológico es más que simplemente que pronuncie un sonido. También es el trabajo de la conciencia fonológica, también es el trabajo de la discriminación auditiva,
y así, porque muchos niños pronuncian mal, no por un tema de que sea algo orgánico o de que tengan algún problema en, digamos, en alguna parte de la boca, sino pronuncian mal por un tema de conciencia fonológica. Son inconscientes fonológicos. No hay conciencia silábica, conciencia fonémica, conciencia intrasilábica ni conciencia semántica. Y por eso comen sílabas, cambian un sonido de un lado a otro. Y eso pasa mucho en discapacidad intelectual. Entonces, hasta ahí, en relación a los componentes del lenguaje y de qué se trata, ¿está todo clarito? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Cuéntenme en el chat de Zoom, por favor, que ahora ya vamos a entrar a las preguntas. Si hay alguna pregunta y alguna duda, voy a colocarles justamente 2 minutitos. Hay aquí un videito referencial que les quiero mostrar. Y ya 2 minutitos, ¿ah? Y si todo está clarito, vamos a verlo justamente, este video chiquitito, que son 2 minutitos y ya. Audición y lenguaje a un niño que sufre un retraso en el desarrollo del lenguaje, la psicopedagoga Ana Carballal nos explica el papel del logopeda. El logopeda y el maestro de audición y lenguaje son los especialistas encargados de los problemas relacionados con el lenguaje y con la audición. Entonces, pues básicamente se encargan de la prevención para que no existan o para tratar de evitar los problemas o la incidencia de problemas en el lenguaje, y también son los que van a intervenir cuando aparece alguno de estos problemas. Entonces, cuando hay un niño que tiene un retraso en el lenguaje, su intervención es fundamental, porque son los que van a trabajar para reducir ese retraso y que el niño adquiera un proceso de adquisición del lenguaje normal. Entonces, sus funciones pues, van a ser básicamente 3, que son prevenir, diagnosticar e intervenir. Prevenir porque siempre están trabajando para tratar de evitar que esos problemas surjan o para que cuando surjan no vayan a más. Entonces, pues trabajan mucho, por ejemplo, con las maestras de aula, asesorándoles sobre programas que pueden ser adecuados para llevar a cabo en el aula, o actividades o consejos y pautas para trabajar en el aula. Diagnóstico, porque cuando sí que hay una sospecha de retraso, ellos son los que van a evaluar este retraso y van a determinar si existe o no, y qué aspectos están retrasados. Entonces, según qué aspectos estén retrasados, ellos van a elaborar un programa de intervención que se ajuste a ese niño en concreto, a lo que ese niño necesita. Y entonces lo final es que, claro, van a intervenir llevando a cabo ese programa, van a intervenir en esas cosas en las que el niño está retrasado para tratar de que su proceso de adquisición del lenguaje siga un ritmo normal. Y en toda esa intervención van evaluando al niño según cómo evoluciona. Bien, justamente entendiendo que hay todo un proceso de prevención, ¿no? Más que solamente la intervención de prevención, pero hay que trabajar, como les decía, los 4 componentes del lenguaje de manera integrada. Ahora voy a responder la pregunta del chat de Zoom. Es una pregunta súper interesante de su compañera Miriam. Ahora lo voy a responder. Bueno, vamos a ir terminando nuestra sesión de hoy. Les quiero compartir esta diapositiva. Justamente, ¿en qué condiciones básicas se debe dar el trabajo en terapia de lenguaje? La ubicación de los niños, también la parte de hablarle en forma clara y precisa,
enseñar a escuchar, mantener el contacto visual, permitir que se exprese, propiciar situaciones del habla, trabajar con el vocabulario para incrementarlo siempre, estimular la actitud receptiva, utilizar los intereses del niño como herramientas de enseñanza. Esta parte es muy, muy importante. Entonces vamos a tener niños que generalmente van a responder y niños que rara vez van a responder. Vamos a tener niños que a menudo tomen la iniciativa y vamos a tener niños que rara vez tomen la iniciativa. Entonces, a continuación, yo les voy a proponer ejercicios de estimulación del lenguaje, por favor, porque luego hay comentarios, ay, ¿por qué la misma ha colocado que ejercicios de praxis? Bueno, ¿por qué no? Porque la evidencia científica dice que no son efectivos. Salvo que el niño tenga un problema neurológico o un problema orgánico, que en este caso, pues tendría que verlo el terapeuta el terapeuta de lenguaje con esa especialidad que sea tecnólogo médico, ¿no? Eso es lo correcto. Lo demás que estamos viendo ahora es todo psicoeducativo, psicopedagógico. Y lo menciono porque luego van a ver el video grabado, lo van a ver también luego, o quizás hacen alguna pregunta en el grupo, en fin, en general, ¿no? Recuerden, estamos hablando de estrategias psicoeducativas. Y lo otro tema, si hay un problema neurológico, si hay un problema orgánico, eso es clínico, y eso lo debe ver el terapeuta de lenguaje, que es el tecnólogo médico, ¿ya? Eso lo aclaro porque luego resultan con cada pregunta. Psicopedagógico, psicoeducativo es una cosa, clínico es otra cosa. Bueno, hablando de la parte psicopedagógica, ¿qué les recomiendo para trabajar? Les recomiendo los cuentos, que trabajan todos los componentes del lenguaje. Les recomiendo las canciones también. Trabajan todos los componentes del lenguaje y además trabajan comprensión y expresión, ¿no? Porque el niño responde, el niño pregunta. Luego tenemos el trabajo con fotos e imágenes. Es cuando queremos niños que nos cuenten qué cosas hacen, qué cosas están haciendo. Es pedirles que nos envíen fotos de la escuela para ayudarles a con esas imágenes practiquen el hecho de contarnos qué han estado haciendo. Luego tenemos los títeres o las marionetas. También, ¿no? Esto ayuda a que presten más atención. Luego tenemos la tecnología, utilizarla, sí, para grabar la voz del niño y que luego se escuche para trabajar quizás cuando no pronuncie un sonido y pueda usar su conciencia fonológica para identificar qué pronunció o qué no pronunció. Luego tenemos, aquí les he dejado un libro de texturas, cómo se elabora un libro, y este link en el PPT, porque cuando tienen niños muy pequeños o niños con habilidades muy básicas o niños con algún diagnóstico como discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, son niños que se distraen, que se dispersan con facilidad, entonces tienen que darle algo que tengan en las manos para trabajar. Y pues un libro de texturas, un libro sensorial, puede funcionar súper bien para poder trabajar. Ya, eso es en general. Ahora voy a pasar a responder las preguntas. Permítanme leerlas para responder. Una de sus compañeras me dice que quisiera saber cuando un niño no responde lo mismo, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y él responde, ¿cómo te llamas? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que necesita terapia de lenguaje? Ya, vamos a responder esa pregunta, es bien interesante. Eso que su compañera está mencionando, eso, se conoce con el nombre de ecolalia. Y es ecolalia inmediata, porque hay dos tipos de ecolalia. La ecolalia diferida y la ecolalia inmediata. La ecolalia inmediata es la que está describiendo su compañera aquí, donde el niño repite lo mismo que se le dice inmediatamente. Como ella ha colocado el mismo ejemplo. ¿Cómo te llamas? El niño dice, ¿cómo te llamas? Uno dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Uno le dice, ¿quieres ir a jugar? El niño dice, ¿quieres ir a jugar? Y así. Ahora, su compañera me pregunta si eso significa que el niño necesita terapia de lenguaje. Bueno, yo te diría que por la experiencia que tengo, sí necesita terapia de lenguaje. ¿Por qué? Cuando se presenta la ecolalia inmediata,
cuando hay un problema de comprensión. O sea, cuando yo no comprendo qué me estás preguntando, yo repito. Entonces, si el niño comprendiera cómo te llamas, él diría Mateo. Pero como no lo comprende, recién está en la etapa de repetir. Y esto habla de un problema de comprensión. Este tipo de colalia sí se trabaja en terapia de lenguaje y se presenta en retrasos de lenguaje, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje. O sea, este es un indicador de que algo está pasando. Como les digo, que puede ir desde un retraso de lenguaje o hasta un trastorno del neurodesarrollo, como discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista. O sea, hay muchísimas situaciones donde se pueda dar este colalia inmediata. Ya es una colalia inmediata, yo te diría que sí necesita terapia de lenguaje y quizás no solo terapia de lenguaje, otras terapias más, porque sería bueno la derivación al neuropediatra, ¿no? La colalia inmediata es un indicador en varios trastornos del neurodesarrollo y también el retraso del lenguaje. Pero como es un indicador de retraso del lenguaje o de un trastorno del neurodesarrollo, pues claro que necesita terapia de lenguaje. ¿Está clarito, Miriam? Me respondes, por favor, en el chat. Si se entendió. Bueno, su otra compañera me dice que quisiera saber si es posible que un niño, cuando pronuncie de manera correcta, solo alguna de ellas y otras palabras las balbucea. A ver, primero que este tema de que por ser un niño consentido, sobreprotegido, va a pronunciar mal, no necesariamente, ¿no? Porque quizás en ese momento que el niño se está consintiendo, ahí en ese ratito como que habla como bebito, quizás, ¿no? Pero es un ratito. Ahora, el consentimiento y la sobreprotección como tal no debería traer un retraso de lenguaje. Les aseguro que yo conozco los niños más consentidos del mundo y hablan perfecto. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Si algunas palabras las balbucea, habría que ver qué características tienen esas palabras. O quizás el niño tenga un problema de fluidez verbal, que es un tipo de tartamudez, por decirlo así, ¿no? Un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Por eso que en algunas partes habla bien y en otras partes no se le entiende. Eso puede pasar. Entonces, no creo que sea engreimiento. No creo que sea engreimiento, no creo que no. Definitivamente no. Salvo que tú veas que es justo cuando está haciendo, pues, quizás una rabieta o sea frustrado, ahí empiece a hablar así, ¿no? Y en ese momento, pues, no habla claro. Pero habría que ver bien qué características tienen esas palabras para ver si justamente solo con ese tipo de palabras que tiene esa cantidad de sílabas o ese sonido se traba o es un tema de que a veces habla bien y digamos en unas partes no hay fluidez. Eso puede ser un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Ahora sí, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Es el momento de las preguntas, ¿ah? Aprovechen en consultarme todas sus dudas. ¿Una pregunta, alguna duda en casos de discapacidad intelectual en general? Puede ser niño con TEA y discapacidad intelectual también, ¿no? Ustedes me comentan. Buenas noches. A ver, buenas noches, por ahí levantado la manita. Ay, Giovanita, te escucho, cuéntame. Sí, en el caso, yo tengo una niña de 8 años. Ella no estructura una oración. Le falta conectores. Y cuando son palabras de más de 4 sílabas, omite alguna sílaba. ¿Qué terapia me recomienda? A ver, en ese caso, yo te diría que tendría que hacer su terapia de lenguaje, ¿no? Como tú me mencionas, ya a los 8 años, veo que hay una alteración en todos los componentes del lenguaje. En la morfosintaxis, porque me dices de que no estructura frases o oraciones acordes para su edad, no utiliza conectores. Luego también me mencionas de que en palabras largas de más de 4 sílabas, empieza a omitir sonidos.
ya se alteró el componente fonético fonológico. Ya hay dos componentes alterados. Entonces, descartando, ¿no? Si la niña no tiene TEA, no tiene discapacidad intelectual, podría ser un trastorno del lenguaje, porque ya hay dos componentes del lenguaje alterados. A partir de dos componentes del lenguaje alterados, ya estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Salvo que tú me digas que tiene indicadores de trastorno del espectro autista o otra condición, y ahí pues se altera también todo el lenguaje más las otras áreas. Así que yo te diría que sí, definitivamente pueda ir al neuropediatra a hacer terapia de lenguaje, porque también en discapacidad intelectual leve hay este tipo de dificultades que tú me estás mencionando. Entonces yo te diría, ya que tiene 8 años, ver cómo le va también a nivel de aprendizaje, ver las demás áreas, porque ya no es solo un problema de lenguaje, porque ya tiene 8 años, así que ya hay problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje. Entonces necesitamos terapia de aprendizaje, terapia de lenguaje, y bueno, la evaluación al neuropediatra, y quizás sería muy, muy bueno una evaluación psicológica integral, para ver por qué a los 8 años tiene tanta dificultad de lenguaje. Podría ser un trastorno de lenguaje, como te digo, o podría ser otra condición. Habría que evaluarlo, porque hay bastantes dificultades, como tú me has mencionado, ¿no? Y como tú misma ves, ahora que justo hemos conversado, se alteran pues varios componentes del lenguaje. El lenguaje como tal, porque ay, que no pronuncia un sonido, es un problema de pronunciación. No, es más que ello. A ver, ¿alguien más puede levantar la manito? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Miren, nos quedan todavía unos minutos para responder preguntas. Coméntenme, por favor. Coméntenme. ¿Preguntas, dudas? En el chat o pueden levantar la manito, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Ahí las estoy leyendo en el chat, dice su compañera. ¿Sobre qué profesional específicamente realiza la tarea de estimulación del lenguaje de niños con discapacidad intelectual? ¿Con qué estrategia inicia? Por ejemplo, en niños a partir de 3 años. Bueno, niños de 1 año a 3 años. Bueno, primero, para el tema de estimulación del lenguaje, generalmente he visto profesionales en el área de psicología, de tecnología médica, he visto en el área también de educación, también en el sector salud, ¿no? He visto también enfermeras haciendo un trabajo de estimulación. Si están preparadas y formadas para realizar la estimulación, pues hay diversos profesionales, tanto del sector educación o del sector salud, que pueden realizar la estimulación. Ahora, sobre con qué iniciamos. El inicio en la estimulación desde pequeñito, cuando recién se inicia, siempre es con el reconocimiento personal y familiar. O sea, que el niño se reconozca en foto, que pueda decir yo, su nombre, y también que reconozca a sus familiares que viven con él. Mamá, papá, hermanos. Y si, bueno, si vive con la tía, con el tío, con el cuidador, también. Con eso generalmente se inicia, y luego también se inicia con todo el tema de lo que es imitación y el vocabulario, ¿no? El vocabulario de los alimentos, las partes de la cara, las partes del cuerpo. Eso es en estimulación en general, ¿no? 3 dimensiones del lenguaje: forma, uso y contenido. Luego su compañera también me comentas por una niña con síndrome de, con trastorno del espectro autista. A ver, bueno, en este caso, ¿qué edad tiene la niña? ¿Va al colegio? ¿No va al colegio? Dame un poquito de información, Merly. Lo que sucede es que los apoyos y las ayudas que le brindamos a los niños dentro del espectro autista o con discapacidad intelectual son de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Si ustedes me dicen nada más, tiene TEA, pues hay niños con TEA que realmente les va muy bien. Quizás solamente tienen dificultades en la parte pragmática, ¿no? Entonces la recomendación sería, pues, que haga su terapia de comunicación, de lenguaje pragmático, su taller de habilidades sociales, pero depende, ¿no? Tu niña tiene 2 años, va a estimulación. Bueno, yo te recomendaría que la ayudes con el tema de trabajar lo que es la atención conjunta o la atención compartida. Si tú quieres que tu niña desarrolle el lenguaje verbal, no sé si habla o no, cuéntame un poquito. Pero si tú quieres, generalmente a los 2 años los niños con TEA todavía no hablan. Digo generalmente, hay casos que sí. Pero, pues en el caso de su compañera no habla. Me está contando ahí
en el chat de Zoom, ¿no? Yo la leo y voy respondiendo. Bueno, en el caso de que ella no habla, y si quieres que hable, yo te recomiendo que asista a terapia de comunicación, terapia de lenguaje pragmático. Terapia de lenguaje, no vayan a estar trabajando otra cosa que no sea la pragmática, porque si no, no va a desarrollar el lenguaje verbal. Entonces, mi recomendación es trabajar prerequisitos de lenguaje. Lo mismo para discapacidad intelectual, si quieren que desarrolle el lenguaje verbal, porque como ahora hemos visto, psicoeducativo ya se supone que ya está en el colegio, ¿no? Pues inicial, primario. Pero si hablamos de una niña de 2 años, ¿qué hay que trabajar? Atención conjunta, el hecho de que comparta, o sea, que no esté jugando sola, porque la tendencia es jugar con su rompecabezas y ella misma. Luego trabajar el hecho de que compartan, ¿no? La atención conjunta o atención compartida. Entonces sería como que yo pongo una pieza del rompecabezas, tú pones la otra. Yo pongo una pieza, tú pones la otra. Jugamos con los bloques. Yo pongo un bloque, tú pones otro bloque. Es la atención conjunta. La idea es que no juegues sola, para empezar. Comparta, comparta. Luego tenemos el hecho de trabajar la imitación. La imitación como prerequisito del lenguaje es seguimiento de indicaciones, que siga indicaciones, que lleve, que guarde, que se siente, que espere. Seguimiento de indicaciones, contacto visual, intención comunicativa. Con esos 5 prerequisitos bien desarrollados, vamos a tener muy probablemente un muy buen desarrollo del lenguaje verbal. Y luego su compañera me pregunta sobre un niño que nació con síndrome de Down y que además tiene hipoacusia. Miren que este tema es bien complicado porque cuando hay temas de hipoacusia hay muchos problemas de lenguaje también. Lo que yo te diría es solucionar el tema de la hipoacusia. Ver si necesita implante coclear, ver si necesita audífono, ¿no? Todo este tema. Y con todo ello, trabajar el tema mucho de la comprensión, que quizás a la hora del nivel de escuchar no está muy bien, pero visualmente, ¿no? Y a nivel de tacto, material concreto y material visual para que comprenda, para que señala dónde está la vaca, señala dónde está el caballo, ¿no? Así lo trabajarías. Luego, por último, y la última pregunta, Shirley me dice sobre un adolescente de 13 años que está diagnosticado con TEA, adolescente, niña, que tiene discapacidad intelectual leve, que tiene problemas para leer. Claro, va a tener problemas para leer por la discapacidad intelectual. Yo te diría que podrías con ella trabajar con el método global, ¿no? Como tiene muy buena memoria en el trastorno del espectro autista, quizás mostrarle imagen, palabra, y darle un aprendizaje funcional. No de que aprenda todo, sino lo que necesita. Su nombre, su dirección, el nombre de su mamá, el nombre de su papá, esas cosas importantes. Cuando hay discapacidad intelectual, hay que darle importancia a lo funcional. Bien, y bueno, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Yo espero verlas en el diplomado de acompañamiento pedagógico. Las invito. Ahí vamos a ver muchas estrategias de adaptaciones curriculares y a temas también de cuestiones, digamos que pedagógicas, también de trastornos del neurodesarrollo y también de estrategias de apoyo, ¿no? De acompañamiento, intervención, lenguaje, aprendizaje y todo el tema de inclusión educativa. Así que las invito, espero que se matriculen. Y bueno, para las que se matriculen, si saben, la clase pasada les mostré, ustedes tienen unos materiales que les va a compartir la coordinadora, que ya está justo ahí. Naomi Linda, te dejo con él, con nuestros participantes de hoy. Sí, Miss, muchas gracias por estar acompañándonos en estas 3 sesiones, Michelle. Ya nos estamos viendo próximamente en el inicio del diplomado. Muy bien, estimados participantes. Lo que nos faltaba era justamente poder brindarles la información respecto al diplomado. Ya lo había comentado al inicio, nuestro diplomado está comenzando este 6 de junio. Las clases serían los días jueves de 7 a 9 de la noche. Son 2 horas de clase. Nos vamos a estar conectando así mediante la plataforma Zoom como el día de hoy. Ya nos comentó también la Miss Sharol, qué es los temas que se van a estar abordando dentro de este diplomado. Lo estoy compartiendo nuevamente por si desean tomarle alguna captura de pantalla. Son 8 módulos con una totalidad de 32 sesiones. ¿De acuerdo? Finalizando cada módulo se toma una evaluación justamente para poder aplicar lo que se ha aprendido. Respecto a la inversión, Naomi, ¿cómo me inscribo? ¿Cuál es la inversión? Les comento.
La inversión original para poder inscribirte en este caso al diplomado de acompañamiento pedagógico es de 370 soles, que se divide en 180 soles de matrícula, que es un pago único, y 190 soles del primer módulo y también los módulos restantes. Sin embargo, justamente para todos los participantes que se encuentren en sala y exclusivamente para las 10 primeras que realicen la separación de su vacante o desde ya realicen su inscripción, estarán accediendo a un descuento exclusivo con casi el 50% de descuento. ¿Qué quiere decir? Que la matrícula ya no estaría quedando en el monto de 190 soles, sino únicamente estarían gestionando el abono de 50 soles por ella. Recordemos que es un pago único y la primera mensualidad estaría quedando en tan solo 130 soles. Pero Naomi, ¿eso significa que a partir del segundo módulo hasta el octavo voy a abonar los 190 soles? Pues no, porque la promoción se aplicaría para todo el diplomado. Es decir, a partir del segundo módulo hasta el octavo también estarían abonando únicamente 130 soles y van a contar justamente con un cronograma de pagos para que ustedes tengan en cuenta las fechas en las cuales se debería abonar. Recordemos, ojo, son vacantes limitadas para los participantes que están dentro de este taller y para los 10 primeros que desde ya realicen la separación de su vacante o desde ya realicen su inscripción. Aquí les estoy compartiendo los medios de pago por si desean tomarle una captura de pantalla. De igual manera, toda esta información lo voy a estar compartiendo al interno por el grupo de WhatsApp o ya sea por interno si se contactan directamente conmigo. Así que voy a compartir nuevamente mi número por si acaso. Ojo, recordemos también que la Miss Sharol me ha compartido unos materiales extra justamente para todos los participantes que ya se encuentren inscritos en el diplomado del acompañamiento. Una vez realizamos la inscripción, yo les voy a estar compartiendo estos materiales que justamente son exclusivamente para los alumnos ya, porque me imagino que son temitas que se van a estar tocando dentro también del diplomado. Entonces, justamente a ellos se les va a estar compartiendo. Y por el tema de la certificación, porque sé que también muchos de acá todavía no se han podido certificar, sí, todavía lo pueden realizar, se comunican conmigo al interno para poder ayudarlos. Y justamente a las personas que ya realizaron el abono del certificado, recordemos que estamos culminando el día de hoy. Por ello, a partir del día de mañana me voy a estar comunicando con las personas que han realizado el abono del certificado para brindarle los 3 links de las clases y también los 3 materiales. Recordemos que ese es un beneficio para todos aquellos que obtuvieron la certificación. Muy bien, nuevamente agradecerles por estar acompañándonos el día de hoy y en estas 3 sesiones. Han sido 3 clases bastante interesantes. Realmente espero también poder seguir en contacto con cada uno de ustedes para poder ayudarlos con el tema de su inscripción. Así que tengan muy buenas noches y seguimos en contacto por WhatsApp. Hasta luego, cuídense mucho.